Un cordial saludo, soy Josué García y tengo el gusto de hablar con ustedes del tema de concreto estructural, ventajas, propiedades y aplicaciones. El concreto estructural viene y surge debido a que a lo largo de los años han aparecido diferentes tipos de concreto, los cuales se han encontrado con diferentes necesidades y exigencias en el campo en el cual se fundirá o se realizará la obra. Por ejemplo, en una población donde se contempló un puente para paso peatonal. Ahora es necesario contemplar un puente para paso de vehículos. El concreto estructural se caracteriza porque selecciona materiales de primera calidad para su elaboración, con el objetivo de garantizar un concreto de alta resistencia y un concreto que alcance la resistencia especificada en el diseño. Las estructuras de concreto están diseñadas a partir de los cálculos de las cargas que soportará la estructura. Esto también influye en las dimensiones y en las especificaciones de la mezcla. Entre las ventajas del concreto estructural, encontramos que pasa por un control de calidad certificada de los materiales y componentes. Los diseños de mezcla son rigurosos, que pasan por diferentes pruebas de compresión con el fin de garantizar que el concreto alcance la resistencia necesaria. Esto es algo que no se logra en una construcción común, debido a que la elaboración de la mezcla es afectada por diferentes factores, lo cual impide que el concreto alcance su resistencia máxima. Hay un control de desperdicios, la mezcla es homogénea y tiene una mínima segregación. Surgen diferentes tipos de concreto especificados, los cuales cumplen con los requerimientos de la estructura a fundir, como con la colocación y la compactación. Dependiendo de su consistencia, puede ser bombeable. Lo que trata de decir es que, como observamos en la imagen, el concreto está siendo bombeable. A lo mejor el lugar de la fundición era de difícil acceso, y esto se contempló en el diseño de la mezcla, para crear una mezcla capaz de ser bombeable para llegar al lugar de la fundición. Entre las propiedades del concreto encontramos su trabajabilidad. La trabajabilidad es causada por un concreto homogéneo. Un concreto que no es homogéneo no puede ser trabajable, pero el control de calidad por el cual pasa el concreto estructural garantiza una trabajabilidad alta. La durabilidad es una propiedad la cual viene en conjunto con los agregados de la mezcla. El concreto llega a ser resistente durante muchos años a cualquier intemperie. Resistencia es una de las propiedades más importantes y cada una de estas propiedades se logra gracias al alto control de calidad por el cual pasa el concreto. Principales aplicaciones, entre las cuales encontramos la elaboración de edificios, la elaboración de puentes, la elaboración de carreteras, la elaboración de cimientos, tuberías de concreto y obras prefabricadas. Y pasamos al tema de requisitos de diseño y durabilidad para los materiales. Esta nos dice que el valor del utilizado para el diseño de los miembros de concreto estructural debe ser especificado en los planos de construcción y debe basarse en los ensayos a los 28 días de muestra cilíndrica, acuerdo al ASTM C39, donde para la aplicación con el concreto normal boliviano de estructuras de concreto estructural también se limita a un valor mínimo que es F' de C de 200 kilogramos 10 centímetros cuadrados y no se establece el máximo para este mismo también. Y también hablaremos de la calidad de los materiales componentes del concreto, que esta dice que el concreto estructural es el resultado de mezclar cemento, Portland, agua y materiales inertes como la arena y la grava, que es vertida rondeada en el armado del acero, garantizado de trabajo conjunto de ambos materiales, concreto y refuerzo. Y para este paso se debe tomar los mejores materiales y que sean de primera calidad para que esta misma tenga una resistencia y que se ejerza con lo que se va a requerir en el trabajo.
Cemento. Dice que se permite el uso de los materiales cementantes previstos para el concreto estructural especificados en la norma NTON 12006-03, fabricación, uso y manejo del cemento, asimismo los que se especifican del acuerdo indicado de las normas ASTM. Y en la tabla siguiente podemos ver los materiales cementantes y las especificaciones aplicables, que dice que el cemento Portland va con la norma ASTM C150, así como el cemento hidráulico adicional, cemento hidráulico expansivo, la ceniza y voltantes de pozolana natural, cemento de escoria, humo de sílice. Y para el agua de mezclados de curado y agregados, esta nos dice que los agregados deben cumplir con los siguientes documentos: ASTM C33, especificaciones estandarizadas para los agregados de concreto, y ASTM C330, especificaciones estandarizadas para los agregados livianos de concreto estructural. Los agregados también tienen que estar en un lugar limpio, no con mucha humedad, ya que para que estos tengan un buen ambiente, para que a la hora de trabajarlo y que ya esté en obra no resulte con fallas. Y también para el curado del cemento se requiere que se le vierta agua para que el cemento no compacte o no se seque al instante, sino que hay que ir dándole su curado cada día, echándole agua para que esté húmedo y el cemento vaya haciendo su trabajo, vaya ganando la fuerza y dureza que necesite. Ahora hablaremos sobre los aditivos, que son productos químicos que se le echan a la mezcla de concreto en pequeñas proporciones, que estas vienen a ayudar a que tenga a veces mayor resistencia y mejor durabilidad, y también reduce la retracción y sirve para modificar propiedades físicas o mecánicas en ciertas funciones. Y también dice que los aditivos deben cumplir con las siguientes especificaciones ASTM: aditivos para reducción de agua y modificación de tiempo de fraguado con la norma ASTM C494M, aditivos para producir concreto fluido ASTM C1017 y aditivos incorporadores de aire ASTM C260, aditivos inhibidores de corrosión inducida para león cloruro ASTM C1582. Buen día, mi nombre es Sebastián Natanael Figueroa Morales, carnet 2019-41764, y continuando con la exposición, veremos ahora algunos temas que son el proporcionamiento de la mezcla de concreto, el diseño de una mezcla y los requisitos de la durabilidad de concreto, así como sus tipos de categoría de exposición. Se dice que para hacer un proporcionamiento de mezcla de concreto se debe dosificar y producirse para asegurar la resistencia a compresión a los 28 días, según el valor especificado en cada uno de los proyectos que realicemos. Para esto se debe seleccionar los tipos de materiales o los componentes que deben tener nuestra mezcla, así como son el cemento, el agua, los agregados finos y gruesos, y determinar las cantidades necesarias para producir una mezcla con una buena trabajabilidad y consistencia adecuada a la resistencia a la compresión y a la durabilidad. Para seleccionar las proporciones que debe tener nuestra mezcla, se debe tener en cuenta la trabajabilidad y las consistencias adecuadas. Alguna información necesaria para tener el proporcionamiento necesario de nuestra mezcla es el análisis granulómico de los agregados finos y gruesos, pesos unitarios de los agregados finos y gruesos, los pesos específicos de los agregados finos y gruesos, el contenido de humedad, el porcentaje de absorción de los agregados, el perfil y la textura de estos agregados, el tipo y marca de cemento y el peso específico del cemento. Asimismo, tenemos una breve tabla que nos dice el valor adecuado al reventamiento para determinar un trabajo. Podemos ver el tipo de construcción, que puede ser paredes, zapatas, vigas, columnas, pavimentos, y el reventamiento en centímetros. Tenemos un reventamiento máximo y un reventamiento mínimo, como se puede observar en la tabla. Para ver el diseño de mezcla en base a la experiencia de campo, se puede disponer de al menos 30 pruebas consecutivas a la resistencia registrada, estadísticamente en una planta que produce concreto. Asimismo, como lo podemos ver a la hora de trabajarlo en el campo, en los tipos de agregados y el tipo de cemento que se utiliza en nuestra área. Asimismo, al hablar del diseño de mezcla con base a prueba de laboratorio, se puede determinar gracias a una base de selección de proporcionamientos de una mezcla de concreto que debe hacerse
con pruebas de resistencia según el reglamento ACTM C39 en cilindros preparados según el reglamento ACTM C196. Estos cilindros deben contener el aire entre el más o menos 0,5% y el reventamiento entre más o menos 2 centímetros del máximo permitido en estas especificaciones. Como parte de los requisitos de durabilidad del concreto, se debe tener en cuenta que esta prueba es la más importante para garantizar la calidad de estructura del concreto de la resistencia a la compresión, que son pruebas que se realizan en llenado de los cilindros que posteriormente se someten a pruebas donde se calcula la resistencia a compresión en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Existen varias categorías que son la categoría S, que a su vez se divide en la categoría de exposición S0, S01, S02 y S03. Asimismo tenemos la categoría W, que también se divide en categorías de exposición W0 y W1. Y por último tenemos la categoría de exposición C, que es también se divide en tres diferentes categorías, que son la clase de exposición C0, la clase de exposición C1 y la clase de exposición C2. Con base a las clases de exposiciones vistas en la diapositiva anterior, tenemos esta tabla que nos dice los requisitos mínimos que debe tener nuestro tipo de mezcla, así mismo como los datos obtenidos a base de estos sistemas. En las especificaciones del concreto estructural podemos encontrar que se establecen las especificaciones relacionadas con los que la mayoría son usados, las proporciones y preparación de la mezcla, así como su forma de uso, el transporte de la colocación y la evaluación de los resultados de las pruebas. También en el ACI nos dice que en el ACI 301 dice que constituye una especificación de construcción que hace referencia al congruente de los requisitos, en donde se incluyen componentes de la obra, como en donde los componentes de las obras, tales como la losa entrepiso, las vigas, las columnas, muros, fundiciones, escaleras, dinteles, machotes o bases de pavimento, o también tanques, que en cualquier otro miembro es que sea indicado en los planos o en las especificaciones como obras de concreto estructural, en donde para tener un concreto de calidad se requiere de los siguientes factores, como la calidad de los agregados, limpios y con la gradación y dureza especificada, la calidad de la pasta del cemento con la relación de agua-cemento y tipo de cemento especificado. También el diseño óptimo de la mezcla, en donde también cuenta la calidad del vacío por medio del uso de técnicas de coloración y vibrado de compactación del concreto. Por último, también la calidad del curado. Para evitar la pérdida de agua excesiva que se requiere en el cemento para su hidratación. En donde las características que definen la calidad de un buen concreto también serían la resistencia a la compresión, la permeabilidad, la plasticidad, la resistencia a la abrasión y la resistencia al flexo de tracción y el peso unitario, donde también se deben cumplir con lo siguiente. Donde la construcción de estructuras de concreto estructural durante todas las etapas de la obra debe ser supervisada por un ingeniero que sea competente, designado para el fin o por el propietario. Se debe exigir el cumplimiento de los planos y especificaciones del diseño, en donde también en todos los aspectos de la obra que no cubiertos por estas normas, se aplicarán los códigos de las normas vigentes, como la ACTM, ANSI, ACI, VC y ASCE, que sean aplicables en el caso considerado. Las leyes en las que se deben basarse las decisiones relativas al uso del concreto en la obra son las siguientes. En este caso sería la ley de Abrams, que es más que todo la relación de agua-cemento, es la resistencia a la compresión y la impermeabilidad del concreto en la relación inversa a la relación agua y cemento, lo que les comentaba, es donde el concreto será de una mejor calidad mientras menos agua se use en la preparación. A menor relación agua-cemento tendrá una pasta más concentrada y un concreto de mejor calidad, siempre y cuando se compacte y se cure de una forma adecuada. Entonces tenemos también la ley del cemento y la ley del tiempo. La ley del cemento nos dice que mientras menos cemento se utilice para lograr la resistencia especificada, será mejor para todas las cualidades del concreto. Mientras más cemento sea usado, se tendrá como resultado mayor retracción y agrietamiento. La ley del tiempo nos dice que mientras mayor es la duración del concreto en estado fresco, será mejor para todas las cualidades del concreto. En estado fresco, el concreto siempre experimenta un proceso de compactación debido al acomodo de las partículas y la exudación del agua y la expulsión del aire contenido. Donde también tenemos lo que es la ley de la temperatura, que nos dice que mientras más baja es la temperatura del concreto fresco,
será mejor para todas las cualidades. El calor, por el contrario, aumenta la demanda del agua y acelera el fraguado, resultando en un concreto de menor resistencia con oquedades, debido a la pérdida de la plasticidad por la alta temperatura. En las áreas del concreto recién colocadas expuestas al ambiente, se requiere evitar la evaporación violenta del agua, que ocurre cuando el concreto pasa del estado fresco al endurecido, aplicado un curado adecuado, lo que además evita la aparición de grietas por la retracción plástica. También podemos, bueno, cuando el clima sea caluroso, se debe disponer de especificaciones para el control de la temperatura máxima de colocación del concreto, la temperatura ambiental máxima permitida, de la velocidad del viento, de la humedad relativa, de la radiación solar, de la tasa de evaporación, del momento, del tiempo y de la efectividad del método de curado. Para ello se recomienda la aplicación y descripciones del ACI 305R 2010, donde dice que la guía es la guía del colocado del concreto en clima caluroso. Una vez resueltas estas inquietudes, podemos elegir el tipo de concreto más adecuado según las exigencias del proyecto. Buen día, mi nombre es William Danilo Popchok, carnet 2019 43168, clave 20, y a mí me corresponde explicar los tipos de concreto estructural. El concreto estructural se caracteriza por su alta resistencia, por los materiales de alta calidad que se emplean para realizarlo, y podemos decir que existen diversos tipos de concretos específicos para diferentes proyectos. Conocer sus diferencias es muy importante en el momento de utilizarlo en una obra, ya que difieren en sus características como la resistencia, el acabado, la durabilidad, el fraguado, lugares donde será vaciado el concreto y el tiempo en el que alcanzará su resistencia máxima. Existen muchos tipos de concreto estructural para cubrir las diferentes necesidades de cada proyecto de construcción. En la industria de la construcción actualmente se utiliza mucha tecnología para crear los productos idóneos para todos los consumidores, ya que todas tienen diferentes propiedades y aplicaciones. Por ejemplo, el concreto simple, que ofrece un buen tiempo de manejabilidad y excelente cohesividad, se usa en elementos estructurales como cimentaciones poco profundas, vigas y columnas de estructuras convencionales. También tenemos el concreto para bombeo, que es utilizado en proyectos con estructuras de difícil acceso y espacios limitados, con distancias horizontales y verticales considerables, o todo tipo de elementos estructurales que requieran rapidez y eficiencia para ser fundidos. Asimismo tenemos el concreto fluido, que facilita la colocación y disminuye las necesidades de vibrado, especialmente utilizados para encofrados. Concreto plástico. Este concreto es ideal para elaborar elementos en los cuales no se requiere el uso de elementos especiales de colocación, como por ejemplo las bombas, y que necesitan más tiempo de manejo. También tenemos el concreto de alta resistencia, que es diseñado para alcanzar resistencias iguales o superiores a 7000 psi y que contribuye altamente al cumplimiento de especificaciones de durabilidad. El concreto lanzado. Este tipo de concreto es enviado a través de una manguera y es proyectado con gran velocidad sobre una superficie de apoyo. Este concreto se emplea en secciones delgadas y ligeramente reforzadas, como pueden ser bóvedas, techos curvos y otro tipo de estructuras. Concreto autocompactante. Su alta fluidez se logra con el uso de aditivos reductores de agua y no por la adición extra de esta, como se piensa erróneamente. Concreto para sistema TREMI. Este producto es especialmente adecuado para formas profundas donde no es posible compactar, también para colocarlo bajo agua. Es ideal para elaborar muros de contención y pilotes. También tenemos el concreto para sistemas industrializados, que es un concreto muy resistente y con poco tiempo de secado, diseñado para desencofrar estructuras rápidamente y tener acabados perfectos. Concreto liviano para pisos. Este concreto es diseñado a partir de los materiales tradicionales y con un componente de poliestireno expandido para mantener una consistencia plástica y permitir que sea muy liviano. Es usado en aplicaciones que requieran bajo peso en materiales. Concreto fast track o de alto desempeño para pavimentos. Este concreto dosificado y mezclado en planta es un producto de fácil colocación y se vuelve resistente desde sus etapas iniciales, evitando el rápido deterioro del pavimento. Es usado en la construcción de pistas de aeropuertos y en la elaboración, reparación y rehabilitación de pavimentos que requieran ser utilizados en la mayor brevedad. Concreto para pavimentos. Este producto soporta los esfuerzos a flexión propios de las estructuras de pavimentos. Es ideal para cualquier tipo de pavimentación con diferentes solicitudes de tráfico y con cargas tales como vías urbanas y carreteras. Concreto para pisos industriales.
Concreto diseñado para la construcción de losas y pisos, el cual ofrece facilidad en la colocación y la firmeza necesaria, según los requerimientos del diseño y sistema constructivo.